En primer lugar, quería agradeceros a todos ustedes la presencia porque sin ella este simposio no sería una realidad. Lógicamente, agradecer también al comité organizador y científico la invitación que me ha realizado. Y ahora bien, y así. Cuando me dirigí a preparar esta ponencia, lo primero que pensé es que para no aburrirnos por la hora que nos iba a llevar, quería hacerlo de una manera dinámica, de una manera metafórica, y quería aportar nuestra perspectiva desde una enfermera de lo que vivimos a diario en cuanto a la diversidad que hay en calendarios vacunales, no solo a nivel nacional, por supuesto también, y nunca olvidar calendarios del adulto, calendarios de los inmunodeprimidos, calendarios de enfermos crónicos, etcétera. Entonces, por la hora que es, lo primero que vamos a hacer es ponernos en la mesa y colocar el mantel. Y ahora bien, muchos de vosotros sé que estáis de acuerdo en que en la última década se ha producido una gran agitación en cuanto a poner en duda las vacunaciones, la validez de las mismas. Es por eso que lo primero que vamos a colocar y vamos a saber cuáles son los alimentos prohibidos en nuestra mesa. Estos son los factores que principalmente se basan los grupos antivacunas. Lo primero que ocurre es una falta de credibilidad en las vacunas. El aumento del déficit en el sistema sanitario también ha dado lugar a esto y, lógicamente, el tema de la obligatoriedad en el cumplimiento del calendario vacunal es un debate muy amplio. Tenemos, por otro lado, el mínimo ejemplo de vacunación que estamos dando los profesionales sanitarios en cuanto a la gripe. Por otro lado, también tenemos una carencia de un calendario vacunal único. Si no nos ponemos de acuerdo entre todas las comunidades autónomas, ¿cómo podemos pretender que toda la población sea uniforme en cuanto a acudir a nuestras consultas? Por otro lado, la persistencia de mitos y falsas creencias sigue estando ahí vigente y quizás en esto podéis estar algunos de acuerdo, otros no, pero desde mi perspectiva, desde atención primaria, es que no existe una coordinación entre la atención primaria y la atención secundaria o atención especializada. Estamos cansados de ver pacientes que acuden al especialista donde le van a programar una intervención, donde le van a quitar o le van a trasplantar una serie de órganos y donde nosotros, las enfermeras, accedemos a ellos una vez que ya han sido trasplantados, donde nadie le ha informado previamente que acuda a una consulta de enfermería a informarse de las vacunas, bien por desconocimiento, bien por a veces insensibilización en el tema del calendario vacunal, bien porque los especialistas tienen una visión muy directa sobre la enfermedad causal y quizás no una visión holística de todo el individuo en general. Y por otro lado, estamos ya cansados de ver que como ahora se lleva todo lo natural, los alimentos naturales, pues también se lleva la inmunización natural. Muchos de los grupos antivacunas realizan unas reuniones, unos cumpleaños, y si el niño tiene varicela, juntan a todos de la varicela, como hacían con nosotros antiguamente, para que hagan una inmunización natural. Entonces, esta es la moda de lo natural. ¿Por qué? Porque a veces tienen más miedo a los riesgos, a los posibles riesgos de la vacuna, que a la potencialidad que puede tener la enfermedad en sí. Por otro lado, tenemos una desconfianza absoluta sanitariamente. ¿Cuántos acuden al médico y luego se meten en el médico sabelotodo, que es Internet, a evaluar si le ha dicho correctamente el tratamiento el médico, si la enfermera le está hablando bien de las pautas vacunales, etcétera? Ahora mismo creemos que una carrera de medicina se hace en 5 minutos con el Google. Y creo que antes de comenzar a hablar del menú, del amplio menú que tenemos en calendarios vacunales, tenemos que entender en nuestro menú qué platos vamos a poner. Y antes de qué platos que vamos a poner, tenemos que definir como tal qué es un plato, qué es un calendario vacunal. Por tanto, buscando en la red, y ahora entiendo por qué mucha gente se influye negativamente en cuanto a las vacunas, me encuentro una definición que especifica que es una relación de vacunas obligatorias, ¿vale? ¿Creéis que esto se adecua a nuestro sistema sanitario español? Desde luego que no. Es verdad que ahora mismo hay un amplio debate entre la obligatoriedad legal en la vacunación o una recomendación sanitaria. En España existe la recomendación sanitaria porque desde las campañas vacunales contra la viruela y contra la difteria pasó la obligación a una recomendación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que, lógicamente, tenemos una ley un poco obsoleta, si nos metemos en los decretos, donde solo nos ampara en temas de vacuna en casos de epidemia. Así, pues, tenemos un juez en Granada que autorizó la vacunación
forzosa de sarampión, no que sea forzosa, es que todos los niños tenían que estar vacunados porque hubo una epidemia de sarampión y donde Sanidad tuvo que acudir judicialmente, por vía judicial, para que 5 niños pudieran vacunarse y, lógicamente, otros 25 presentaran calendario vacunal. ¿Y qué es lo que tenemos fuera a nivel europeo? A nivel europeo generalmente también existe una recomendación sanitaria, salvo países cercanos como Francia e Italia, donde con algunos compuestos vacunales sí existe una obligatoriedad. Francia, de hecho, con el tétano, difteria y el polio y la tuberculosis, y Italia, tétano, difteria, polio y la hepatitis B. En Italia, sobre todo, existe de forma latentemente ahora el cambio de obligatoriedad a otra vez recomendación. Y bueno, así surgen noticias donde Londres vacuna a partir de enero del 2012 sobre la tuberculosis, a pesar de las críticas todavía de la poca claridad que hay si la vacuna actualmente que tenemos contra la tuberculosis nos ayuda o no nos ayuda, pero lo que verdaderamente me señalaba la atención es que a la hora de las búsquedas esta noticia se repetía numerosísimamente. Sin embargo, cuando quería buscar tratados que estudiaran la veracidad, la eficacia, la efectividad de las vacunaciones contra la tuberculosis, me apareció simplemente un estudio de un grupo que pertenece a la OMS, pero donde la OMS tampoco dice que todo es verídico. Es decir, que al final entiendo que cualquier padre que se meta en la vía Internet tenga sus serias dudas. Por otro lado, tenemos noticias importantes como que autorizan los ensayos en humanos contra una vacuna actual de la tuberculosis, pero si os dais cuenta, esto lo pongo muy en pequeñito porque apenas tenemos noticias sobre los nuevos avances, sobre los nuevos ensayos clínicos en vacunas. Y sin embargo, sí tenemos noticias sobre todos los eventos adversos negativos contra las vacunas. A nivel internacional tenemos una obligatoriedad para escolarizar en vacunas, por ejemplo, en los niños de Canadá, en Estados Unidos, no se pueden escolarizar si no están previamente vacunados. Obligatoriedad legal existe en Eslovenia y en Bélgica. Y una cosa que me resultó muy interesante es que Australia incentiva económicamente a los niños que cumplen el calendario vacunal. Incluso ahora, a finales del 2011, se estuvieron planteando aumentarle los impuestos a todos los grupos antivacunas. Pues es una forma buena de recaudar los fondos públicos. Por otro lado, las recomendaciones sanitarias son generalmente en el resto a nivel internacional y la OMS lo que sí nos dice es que no prefiere imponer la obligatoriedad, pero sí ha solicitado 73 estudios diversos sobre los resultados que se tienen de coberturas vacunales en lugares donde existe la obligatoriedad y en lugares donde no la existe. Lógicamente, esos estudios también pueden tener sesgos porque, dependiendo de la población que estemos, así serán también las coberturas vacunales. No siempre la cobertura vacunal va a depender de la obligatoriedad, en mi opinión. ¿Qué déficit tiene más esta definición? Nos especifica una corte muy clara, entre 2 meses a los 16 años. Lógicamente, tampoco se adecua a nuestro calendario vacunal, pero es que resulta que esta definición viene de una línea francesa que está traducida al español y que los vemos perfectamente todos, pero es que el calendario infantil de Francia tampoco es a partir de los 2 meses, siempre habla de recién nacidos de riesgo en cuanto a la tuberculosis y tampoco pone la franja en los 16 años. A nivel europeo pasa exactamente igual, Alemania, Finlandia, Irlanda son ejemplos que tenemos de vacunaciones de recién nacidos. Por tanto, no debemos establecer como tal una pauta de edad concreta. Aquí tenemos el calendario de vacunaciones sistemáticas recomendados, el que es del Sistema Nacional de Salud, donde efectivamente, como veis, no aparece la hepatitis B, puesto que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, la tiene al nacer. Entonces, conclusiones, a mi modo de entender, esta definición no se adecua a nuestro sistema. Vamos a hacer otra búsqueda. Encontramos esta otra que aparece dentro de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, que me gusta algo más, que especifica que se trata de un esquema según el cual a lo largo de un periodo de tiempo determinado, no nos especifica cuánto, se trata de una serie de vacunas a un grupo concreto de población con objeto de hacerle inmune frente a diversas enfermedades infecciosas transmisibles. No está mal, pero vamos a ir un poquito más lejos. Nos encontramos esta otra definición que me parece muy interesante, que aparece en la Guía de Actuación Clínica en Atención Primaria. Por primera vez, fijaros, nos habla de la eficacia en una vacuna. Es un tema interesantísimo porque, como sabéis muy bien,
todas las vacunas deben de tener unos principios esenciales en vacunología. Es decir, si estamos hablando en el tema de, como hemos hablado, de la mesa, del mantel y todo, necesitamos tener unos determinados cubiertos. El primer cubierto indispensable en una vacuna es que se demuestre la eficacia. Son siempre los beneficios que vamos a obtener con esa vacuna en las situaciones ideales. ¿Cuáles son las situaciones ideales? Las situaciones ideales, por ejemplo, a plantear son un ensayo clínico de vacunas, donde tenemos controladas todas las variables. Pero, ¿qué es lo más interesante a la hora de poner en práctica un programa vacunal? La efectividad. Estos son los resultados que se obtienen no solo a través de los ensayos clínicos, sino una vez que ponemos en práctica ese calendario vacunal, con las condiciones reales. Y, lógicamente, interesantísimo la eficiencia, que siempre va a ser una relación entre la efectividad vacunal y los recursos, la economía con los que disponemos para poder desarrollar correctamente ese programa vacunal. Aquí encontramos otra definición que, dentro de la misma definición que habíamos hablado de la vacuna eficaz, y lo voy señalando, si os fijáis, como si fuera un semáforo, en verde lo que no es pasable, nos gusta, en rojo lo que negamos, y en ámbar lo que está entre comillas. Nos especifica a toda la población en un país. Y ahora bien, muchos de vosotros me diréis, vamos a definir país. Para cualquier estudiador de historia, pues le gustará mejor España verla así, la España del siglo XVII. Políticamente, esta es la España del 1852, que aunque aquí aparece la uniformidad, pero por otro lado aparece la colonialidad, es decir, ya entonces seguían habiendo divisiones. Esta es una España, si queremos hacer turismo, ¿por qué no?, donde viene el principal mapa. Aquí no aparece la España lingüística, así para la reclamación de lenguas, de dialectos, etcétera, y no vamos a entrar en debate de eso, pero aquí también tenemos otro mapa, y cómo vemos el país, la España humorística. Andalucía, que yo soy de allí, como veis parece que somos el norte de Marruecos, de una forma graciosa, los catalanes egomaniáticos, no sé por qué, los gallegos Escocia, etcétera. Son mapas interesantes a tener. Esta es la España si fuera un cómic, donde no creáis que se me olvida ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Aquí tenemos la España vista desde un nivel internacional, nos ven con unos tópicos determinados. Este es el mapa español. Nosotros con nuestro Arsa y Olé, ¿para qué vamos a variar? Los Emiratos catalanes, el Imperio Euskal, etcétera. Aquí, como veis, tenemos la España vista desde Madrid, así que yo ahora de aquí desde Madrid, si miro para abajo para Almería, pues veo que Almería es el patio de recreo de Madrid, pues no está mal. Y así, pues igual, la marisquería de Madrid, etcétera. Pero no va a ser todo felicidad, aquí también tenemos la España corrupta, que no se salva casi nadie, y también el mapa del coto privado de corruptos, y lógicamente también viene aquí a continuación Canarias, que es que viene una hora más tarde. Como veis, también tenemos cositas buenas, el mapa de la amistad en España, todas las millones de conexiones a través de las redes sociales, nos gusten o no, existen redes sociales y en el tema de vacunología tenemos que tenerlas ya en cuenta. Pero ¿cuál es la realidad? Esta es la realidad desde el punto de vista de la vacunología. España está dividida en comunidades autónomas donde cada una tiene sus competencias a raíz de aquella declaración que he hablado anteriormente en mi compañero. Es por eso que tristemente todavía aparece en la página de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, donde lamenta que esta página sea visitada. Y no me voy a detener porque el objetivo principal de esta ponencia no es tratar las diferencias de cada calendario vacunal, porque cualquiera de ustedes pueden verlo desde casa, pero sí enseñaros toda la diversidad de calendarios vacunales y cuál es la problemática que nos encontramos. Yo no es que sea muy patriótica, pero sí me gustaría que existiera un calendario vacunal uniforme donde todo el mundo estuviera conforme y donde se rigiera simplemente un valor científico y una rigidez en eso, sin intervenir otras opciones políticas. Seguimos buscando definiciones porque todavía no encuentro ninguna que me termine de gustar más. Y aparece esta del doctor José Ubero, que es interesante porque nos habla de la vacuna segura. Esto es ahora interesantísimo, el tema de la seguridad vacunal. ¿Por qué? Porque la seguridad siempre es lo que vamos a medir, es un cociente entre el beneficio y de que obtenemos con la vacuna y el riesgo. Y aquí, como veis, tan interesante es la seguridad vacunal que últimamente las consultas nos están acribillando con el tema de la vacunación antigripal, porque ya no se determina que sea solo de una vacuna, ya te vienen diciendo que a ver si ellos eran esa marca, si no era esa marca los que más han estudiado, los que no han estudiado, que ya no se van a poner ninguna vacuna de la gripe, así nos vienen las personas mayores. ¿Por qué? Por las noticias que reciben, ¿vale? Exactamente igual
con el tema del papiloma, con el tema de los eventos adversos. Y bueno, seguimos buscando otra definición que todavía me gusta más. Y me voy casi a quedar con esta. La inmunización que se administra a una edad determinada, no especificamos cortes, a una población concreta. Así pueden entrar tanto infantil como calendarios de adultos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último de un calendario vacunal? Evitar e incluso eliminar y erradicar infecciones. Porque no podemos olvidar que gracias a las campañas de vacunación tan exhaustivas y eso sí, a esa obligatoriedad que se impuso, se consiguió erradicar la viruela. ¿Y cuál es la pretensión siguiente? El tema de la poliomielitis, tema que está afectando ahora por el tema económico en países subdesarrollados, pero que no pueden entrar ahora en nuestro tiempo de debate porque no los hay, pero que sí es interesante de hablar. Y ahora bien, tenemos la mesa, hemos puesto los cubiertos de eficacia, efectividad. ¿Y qué nos queda? Nos queda hablar de qué tipo de menús tenemos. Tenemos que tener en cuenta muchas variables según la edad de implantación, según el momento en que vayamos a administrar la vacuna, interesantísimo según el estado de salud que tenga quien va a percibir esas vacunas y, cómo no, la profesión que tenga el que vamos a vacunar. Por tanto, según la edad de implantación, aquí tenemos nuestra mesa, que no nos caben más calendarios vacunales, como veis. Está bien repletita, bien completa. ¿Habéis entrado alguna vez a un restaurante que tenga 19 menús distintos? Yo todavía no lo conozco. Pues nosotros en nuestro menú vacunal sí los tenemos. En cuanto a los calendarios del adulto, pues tener en cuenta que todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Creemos todavía que la vacunación es algo de niños y no de adultos. Y tenemos que ir tomando conciencia, no solo la población, nosotros los profesionales sanitarios, que somos los que transmitimos también. Aquí os he puesto un ejemplo simplemente de calendario de vacunación de adultos de aquí de la Comunidad de Madrid, también de la organización siempreorganizados.org, pero que hay muchos a tener en cuenta. También en cuanto a los calendarios para mayores de 65 años, también hay diversidad, porque hay otras comunidades autónomas que las arrugas las adelanta y las pasa a los 60 años, para que vayáis entendiendo. Entonces hay comunidades que a partir de los 60 años vacunan y otras a partir de los 65 años. Bueno, lo importante es que la edad está aquí y no aquí, pero en temas de vacunología sí tenemos que ir estableciendo criterios. En cuanto a los calendarios de la mujer en edad fértil, también tenemos calendarios, ¿por qué no? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres antes de estar embarazadas deberían tener, ¿por qué no?, un control serológico en cuanto a la rubéola por una posible vacunación, por un posible embarazo futuro y el que estuviera contemplado el que esté inmunitariamente defendido contra la rubéola. Este es un programa que sí tiene la Comunidad de Madrid y que también lo tienen distintas otras comunidades, pero bueno, son ejemplos a seguir. Aquí, como veis, tenemos el calendario del inmigrante, que no podemos olvidarlo, que es una población abundante con nosotros, que estamos integrados todos y que si hablamos de integración por las dos partes, también tenemos que hablar de integrarlos a ellos en nuestros calendarios vacunales. Aquí de la Generalitat Valenciana hizo una guía de vacunaciones para inmigrantes, muy interesante de consultar. Y ahora bien, según el momento de administrar las vacunas, se dividen entre calendarios sistemáticos y calendarios por catch-up. ¿Qué entendemos como calendarios sistemáticos? Pues las vacunaciones que se están colocando, pues la palabra lo dice, sistemáticamente. Y ahora sí, esto me gusta mucho hablarlo. El tema, en cuanto a la Asociación Española de Pediatría, hace una nueva distinción. Se ha considerado como vacunas sistemáticas aquellas que el calendario, que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha estimado que todos los niños deberían de recibir, ¿vale? Por otro lado, apuntan las recomendadas y, por otro lado, las independientes a cada profesión. Este es el calendario de la Asociación Española de Pediatría. Como veis, aquí siguen incluyendo vacunas que coloquialmente le llamamos vacunas de pago. Por otro lado, los calendarios por catch-up, que estos siempre van a ser calendarios cuando nos viene bien sea algún niño, algún individuo que no haya recibido ninguna vacunación o que tenga otras y tengamos que adaptárselos. También existen. Esto yo entiendo que no lo tengamos que saber todo de memoria, porque a veces depende de la práctica vacunal, de la población con la que trabajemos. Si yo trabajo en una zona con mayor población inmigrante, lógicamente a lo mejor me lo sé al dedillo. Si no lo tengo tan habitual, no pasa nada. En las consultas siempre se aconseja tener una carpeta con todas las fichas técnicas para no cometer errores en cuanto a la seguridad vacunal y también, ¿por qué no?, tener con todos estos tipos de calendarios. Según el estado de los perceptores de las vacunas, tenemos calendarios para inmunodeprimidos, tenemos también
los calendarios para los enfermos crónicos, dependiendo si tienen enfermedades respiratorias, renales, etcétera, que siguen tambaleándose porque necesitamos lo que he hablado previamente, una coordinación con atención secundaria y atención especializada. Y, como no, es interesante hablar del calendario del prematuro, que más que calendario son recomendaciones. No hay que tener miedo a vacunar a un niño prematuro, siempre y cuando tengamos en cuenta las recomendaciones. Aquí existe una tabla de vacunación según el estado de hepatitis B serológicamente de la madre, y aquí es un calendario que se ha quedado un poco antiguo, obsoleto, porque nos habla de la antineumocócica sextavalente, pero bueno, se puede adaptar a los tiempos reales. Y en cuanto al calendario de embarazadas, tener en cuenta que hay unas vacunas que son recomendadas en la embarazada, hay otras vacunas que no deben de ponerse estando embarazadas y hay otras vacunas que tenemos que sopesar la relación beneficio y riesgo. Y por último, según la ocupación del perceptor de las vacunas, lo vamos a dividir en calendarios del viajero. Toda aquella persona que vaya a viajar tenemos que recomendarle que se debe vacunar dependiendo de la zona donde vaya a viajar. Lógicamente, el calendario del trabajador sanitario. Vacunas especialmente indicadas. Me encantaría saber cuántos de aquí tenemos todas estas. Vale. Creo que muy poquitas manos se están levantando, ¿vale? Y este renglón, precisamente, casi deberíamos todas. Si no tenéis puestas las vacunas, sí cerciorarnos y saber que estábamos, más o menos habíamos pasado. Porque puede haber, por ejemplo, algo de incongruencia en cuanto a la varicela. Pero sí es verdad que, por ejemplo, una enfermera que trabaje en una sala maternal, en una UCI pediátrica, debe de estar completamente bien vacunada contra estas enfermedades. Lógicamente, este titular me llamó mucho la atención. La vacunación de 8 sanitarios salvaría a un anciano. ¿Y para cuándo la vacunación del personal sanitario? Aquí tenemos un calendario de todos los servicios públicos, siendo otras profesiones. Y ahora bien, hemos puesto la mesa, hemos puesto los cubiertos, hemos puesto todos. ¿Qué ingredientes no hacen falta para formar nuestro calendario vacunal? Esto no se trata de criticar, pero verdaderamente necesitamos que tanto las autoridades sanitarias como todas las organizaciones y colegios tomen más cartas del asunto a la hora de informar a la población. Sigo diciendo y repetiré que a la hora de hacer una búsqueda, cualquier persona que no conozca de vacunas, prioritariamente va a tener acceso antes a todo lo negativo que a lo positivo sobre la vacunación. Por otro lado, es necesario formar al personal sanitario. ¿Por qué? Porque somos dispensadores de salud y necesitamos construir una confianza. Necesitamos tener bien preparado y, ojo, no preparado porque lo tenemos, un sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas y el seguimiento de eventos adversos, lo tenemos, sí, tenemos el plan, lo tenemos escrito. ¿Lo conocemos todos? No siempre. ¿Cuántos de aquí han hecho alguna declaración en la cartilla amarilla de eventos adversos que no aparezca en la ficha técnica? ¿Cuántos de aquí se han leído? Bueno, Fermín sí, porque no sé, pero bueno, le ponemos un sobresaliente. Pero bueno, los demás por eso necesitamos seguir formándonos y que, por supuesto, las autoridades sanitarias también nos den los recursos para ello. ¿Cómo no? Responsabilidad política. No me cansaré de decir que a la hora de introducir una nueva vacuna, a la hora de elaborar un nuevo calendario vacunal, las decisiones tienen que ser siempre basadas según la rigurosa evidencia científica. Pero es triste que todavía muchas decisiones vacunales se influyen por el tema de la política. ¿Por qué? Porque determinados partidos quieren una ventaja política o quieren un aplauso social. Y por último, importantísimo, pido la eliminación de barreras económicas. Y creo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. La Asociación Española de Pediatría hablaba de calendario de máximo y de mínimo. Y en mi consulta, cuando vienen, pues a mí me hablan de cuáles son las vacunas gratis y cuáles son las vacunas de pago. Esa es la realidad. Que estamos haciendo una distinción social y cada vez mayor. Yo entiendo que en los tiempos que ahora estamos viviendo, la gente no tiene para vacunas, porque a veces no tiene para comer y no saben qué elegir, si comida o vacuna. Pero ahí lo dejamos como una reflexión. Y por último, os voy a poner, si me sale informáticamente, porque yo no soy muy lucha en esto, una carta hecha por una niña a las autoridades sanitarias que solo dura un minutillo. Estimados señores jefes de las autoridades sanitarias, le escribo para contarles por qué no se vacuna. Así está escribiendo esta niña. Los hijos de los papis antivacunas. También les voy a confesar cuál es el secreto de los ingredientes para cocinar una sabrosa confianza vacunal. Entre papá, mamá, médicos y enfermeras.
¿Cuándo va a cambiar el menú de los 19 calendarios vacunales? ¿Sería mejor un puchero de calendario vacunal único? Me faltan dedos de las manos para contar hasta 19 porque soy muy pequeña. Por la radio, la televisión y el ordenador vive gente que hablan cosas muy malas de las vacunas. Médicos, sacerdotes y una monja, Sor Teresa. Hasta un político aprovecha lo del papiloma para ganar votos. Pero son muy pocos los guerreros científicos que defienden a mis amigas las vacunas. ¿Qué culpa tiene el Tito Mersal? Por eso mi mamá y los que son como ella tienen la boca seca y la lengua ya muy rota. De tanto explicar las ventajas de la vacunación y de tanto explicar los riesgos del incumplimiento de un calendario vacunal. Yo creo que algunos hombres de bata blanca tendrían que ir de nuevo a la escuela de médicos y enfermeras para aprender de vacunas y dar ejemplo. A Papá Noel le he pedido trineos y trineos de vacunas de pago para la casa de la señora Seguridad Social y para los niños pobres del barrio de al lado, que se pueden poner malitos por no vacunarse. A los Reyes Magos también le he pedido carbón del negro para ustedes, que lo recoja quien le proceda. A ver si se portan mejor el año que viene y cumplen lo que prometen. Postdata, si ustedes no se vacunan de la gripe, mi muñeca y yo tampoco. Espero noticias suyas. Y mientras me voy estudiando los 19 calendarios vacunales. Mi mamá dice que el calendario vacunal único, a este paso y a este ritmo, llegará para la feria de abril. ¿Pero de qué año? Atentamente, Sofía, presidenta del Comité Asesor de la Felicidad en los Niños del Mundo. Con esto nos sirve para reflexionar y muchísimas gracias por su atención.